la Mesa de Visibilización de Azodacún 2023. Cuéntanos tu nombre y de dónde nos acompañas. Soy Julián Bueno Rodríguez, soy caldense, vengo de Río Sucio, municipio del occidente de mi departamento. Maestro, ¿qué te motivó a ser maestro de danza? Bueno, la búsqueda de identidad, definitivamente, sobre todo al comprobar que Caldas, mi departamento, en los instantes en que yo comencé mi trabajo, estaba en ceros en el panorama nacional en materia de danza. Éramos un vacío lamentable dentro de la danza colombiana, muy especialmente, en general, dentro del folclore, y no teníamos una imagen propia. Y con mucha tristeza escuchaba frases en mi departamento, no solo en mi pueblo, sino en otros de la misma región: nosotros no tenemos nada. Como quien dice, no existimos, no somos nadie. De modo que la danza me pareció, al observar presentaciones, sobre todo presentaciones de mi inolvidable maestra Delia Zapata Olivella, al presenciar su trabajo me di cuenta de que es quizá la forma más completa, que refleja una identidad y una imagen de una determinada región. De modo que cuando comencé mis estudios en la Universidad Nacional en Bogotá, simultáneamente Delia estaba convocando a la formación del grupo de danzas de la Universidad Nacional bajo su dirección. Fue entonces cuando me vinculé, comprobé esa importancia, ese interés tan profundo por la danza. Empecé como un autodidacta a agotar la bibliografía existente sobre el tema en la universidad, y además quise cultivar la danza a otro nivel y estuve con Jaime Mansur, a mi manera de ver, un genio de la escena en Colombia y un representante exquisito verdaderamente del arte clásico de la danza. De modo que este contraste de disciplinas influyó en que le diera mucho más énfasis a la búsqueda de la danza en mi departamento. No solo esto, sino que además aproveché mi estancia en la Universidad Nacional para hacer un año de iniciación a la música en el Conservatorio Nacional. Mis estudios de arquitectura, primera carrera que yo intenté en la universidad, me guiaron con disciplinas como la del diseño. Todo esto fue complementándose hasta comprender que realmente la danza, para llevarla a escena, es exigente. No podemos ser apresurados ni en su estudio ni en su proyección. Yo fui creando mi propia teoría, mi propia metodología, mi propia mirada de la danza, y en un proceso muy extenso, apasionante, llevé a escena con el grupo que yo fundé en 1968, Danzas del Ingrumá, 50 danzas autóctonas fruto de ese trabajo que estoy diciendo, y me parece que son una fuente de identidad y un elemento muy importante de imagen y de comprender la historia de una región tan incomprendida en Colombia como es el eje cafetero. Maravilloso, maestro. Y antes de todo ese legado, ¿cuál crees que es tu primer recuerdo de contacto con la danza como bailarina? Bueno, nunca me han hecho esta pregunta y voy a contar una pequeña anécdota familiar muy íntima. En un diario que mi madre llevaba desde mis años de bebé, anotó: a los 3 años ya baila la guabina tolimense. De modo que yo pienso que esto era una cosa que a mí me fluía desde niño, desde que yo puedo acordarme. De modo que la música y la danza, luego en mis años de estudiante de primaria, también tuve oportunidad de
de cultivarla. Mi primera danza, el bambuco, con una inolvidable maestra, fue mi primera maestra de danza. No he podido averiguar nada sobre ella, se llamaba Gloria Vaquero. A ella pues le debo el haberme iniciado propiamente en el ejercicio de la danza, de modo que de ahí viene todo este proceso de profundizar, de aclarar mucho más mi propia teoría, mi propia metodología. Me llama tanto la atención todas las dudas que a veces surgen en encuentros como este sobre qué es en realidad el folclore, cómo son las características de una danza auténtica y por qué debe ser de una manera y no de la otra. Son cosas que yo he logrado definir a través de mi teoría, y fui también el primero en hablar de las diferentes clases de la proyección en Colombia. Proyección folclórica, proyección no folclórica, la proyección interna, externa, directa, indirecta. Esta teoría, en mis conferencias y en algunas publicaciones que hice desde el año 1981, sé que han influido considerablemente en el trabajo de muchos directores en Colombia. Me siento pues muy satisfecho, muy especialmente en Cundinamarca. Yo tengo un recuerdo muy especial, sobre todo en el año 2005, un taller inolvidable que dicté en Guaduas para muchos directores, para muchos inquietos de la danza folclórica, entre ellos Mauricio Calle y otros personajes muy importantes. Recuerdo mucho a David Rubio, director en ese entonces del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Por primera vez tuve reflexiones sobre la danza que yo tenía la oportunidad de mirar acá en Cundinamarca, comunes denominadores que quizá los mismos grupos no eran muy conscientes, pero hay unas características que para mí son muy diferenciadoras del movimiento de danza en Cundinamarca. Últimamente he podido comprobarlo en el grupo campesino de Fomeque, que es algo realmente precioso, estremecedor diría yo, por su aspecto testimonial y prácticamente didáctico de la vinculación entre la costumbre, la labor, la música y la danza. De modo que aquí, en Cundinamarca, esa es una línea que me atrevo a decir caracteriza mucho a este departamento, más que a otros, inclusive de esta misma subzona que yo considero subzona folclórica, la del oriente andino. Muy interesante, con mucha conciencia de identidades muy fuerte. Por encima de todo, de toda la globalización, de todo lo que sucede en la actualidad, me he podido dar cuenta que hay comunidades rurales tan conscientes de la importancia de la identidad a través de la danza. ¿Cómo te gustaría ser recordado por tus estudiantes? Bueno, como una persona que trabajó por la identidad, y yo diría que esa ha sido mi bandera de lucha, dando mucho, y además que esa sola lucha me ha permitido conocer personas de gran trascendencia en la danza colombiana. Para mí eso es muy satisfactorio. Los maestros que tuve, a ellos les agradezco muchísimo. Ellos ayudaron a construir esta imagen mía de la identidad reflejada en un tipo de proyección con el grupo de danzas del Ingrumá, en donde yo combino la autenticidad con el arte de la danza, de modo que esa lucha por la identidad a través del cultivo del arte de la danza, creo que eso caracteriza mi trabajo. ¿Cuál consideras que es tu estrategia principal a nivel pedagógico para lograr que tus estudiantes logren ese aprendizaje significativo? No hay propiamente una estrategia.
es procurar involucrar a los jóvenes en el ejercicio de la danza, así ellos no tengan absolutamente ninguna práctica. En mi grupo se da una coexistencia de generaciones, desde generaciones más o menos maduras hasta generaciones muy jóvenes. Este encuentro allí he procurado que se transforme sí en una estrategia. Hay una entrega de los saberes que yo he cultivado con los bailarines, esa entrega para que allí surja la pasión de los jóvenes por el folclore. Es la convocatoria que yo hago y el llamado que le hago cordialmente a los jóvenes año tras año. Ahora, en esta época de post-pandemia, es mucho más importante, porque la gente cambió, su personalidad misma, su respuesta ante la cultura cambió. Se ha vuelto un reto y en Danzas del Ingrumá ese encuentro de las generaciones está dando excelentes resultados. El componente musical de mi grupo, bueno, ya es otra cosa, pero mi trabajo sigue combinando esos dos aspectos. Nosotros no trabajamos con pistas comerciales, solamente con nuestro propio grupo musical. En el occidente andino de Colombia esto es muy escaso, son muy pocos los grupos que trabajamos en ese acompañamiento en vivo, lo que en cambio me parece que sucede más frecuentemente en la zona oriental donde en la actualidad estamos. Maestro, finalmente un mensaje para el gremio de danza Cundinamarca. Que procuren agrupar primero a todos los municipios. Segundo, que se exploren más a sí mismos, porque la sensación mía es que Cundinamarca es muy variado. La zona o el sector que abarca la hoya del río Magdalena me parece que no está lo suficientemente explorada. No sabemos con seguridad de la supervivencia del bambuco en las generaciones mayores. Hace falta entonces penetrar un poco más, diferenciando, es decir, agrupando los municipios no solo por provincias, como ustedes ya lo tienen, es muy importante, sino por sectores geográficos e históricos. La cuenca del río Magdalena, la zona de los páramos, la zona cercana a los llanos, en fin, quiere decir integrar al máximo y motivarlos a que se exploren a sí mismos, procurando encontrar lo que yo ya mencionaba, el carácter de la danza cundinamarquesa. Maestro, muchas gracias por todo tu trabajo, por tu pasión, por tu dedicación. Esta cámara siempre debe estar abierta para registrar todos tus proyectos, tus éxitos y adelante siempre. A ustedes muchas gracias y siempre adelante, felicitaciones. Muchas gracias.